Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos CIEP y el canal UCR. Hoy nombramos al programa Vivan siempre el trabajo y la paz entre signos de interrogación. Esto debido a todos los actos que se han dado en las últimas semanas de violencia, expresiones de odio contra diferentes, población migrante, que nos parece muy importante tocar acá sobre la mesa, porque efectivamente siempre planteamos que nuestro país es un país de paz, pero bueno, ¿qué es lo que realmente significa ser un país de paz y si nos estamos convirtiendo o es que hasta ahora realmente estamos dejando aflorar ese tipo, digamos, de comentarios y ese tipo, digamos, de expresiones de odio que se han estado, digamos, dando? Por eso contamos hoy entonces con la presencia de José Daniel Rodríguez, que es politólogo y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Políticas en temas de migración, refugio y derechos humanos. Muchas gracias. Saludos a todos, a los compañeros, a María José y a Guillermo, y gracias por la invitación, un tema súper importante. También contamos con la presencia de María José Chávez. Ella es socióloga feminista, docente e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, Estudios de la Mujer del CIEM y del Centro Centroamericano de Población. Investiga temas relacionados con migraciones, especialmente el papel que juegan las mujeres en estos procesos. Buenas noches, Marcela, compañeros. Un gusto estar aquí en esta noche conversando sobre este tema que efectivamente siempre ha sido relevante, pero yo creo que el contexto que está atravesando nuestro país lo pone sobre la mesa. Claro. Y también contamos con don Guillermo Acuña González, sociólogo, escritor e investigador de la Universidad Nacional. Bueno, buenas noches, Marcela, José Daniel, María José. Un gusto estar acá de nuevo y, como lo han dicho mis compañeros, un tema al que hay que abordar y atenderlo en tiempo, ¿no? Para seguir profundizando y tratando de explicar qué es lo que está pasando. Claro. Y para contextualizar de qué es lo que vamos a hablar hoy en el programa, vamos a ver la cápsula que nos prepararon, que nos va a dar como una idea de qué es lo que ha estado sucediendo y por eso es tan importante hablar hoy acá en Sobre la Mesa sobre el tema. Migrar es un derecho y no hacerlo también. Aún así, en Costa Rica existen minorías que hoy se presentan como los defensores de la soberanía, discriminando a la población migrante, sobre todo a aquella que viene del conflicto sociopolítico que ocurre en Nicaragua. Pero, ¿por qué existen este tipo de manifestaciones en nuestro país? Diversos estudios han analizado que la construcción de la identidad nacional y el nacionalismo costarricense se cimientan en dos mitos principales: la democracia rural desde tiempos coloniales y la pureza de la raza blanca del Valle Central como una cuna de la sociedad costarricense. Estos parámetros para definir a las y los costarricenses señalan los parámetros para los extranjeros. Quienes no son costarricenses se convierten automáticamente en extraños, y son los que se presentan en los medios de comunicación como los culpables de que Costa Rica no sea la misma de antes, una Costa Rica pacífica, igualitica, blanca y de clase media. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir en la calle: yo no tengo nada contra los inmigrantes, conozco algunos que son buenos, pero... La necesidad de catalogar a la persona migrante como una persona criminal o mala supone entonces que los costarricenses somos pacíficos y pura vida. Evidentemente no es así. Muchas de las razones por las que existe la xenofobia es por el miedo, y el miedo a lo desconocido, pues la llegada del inmigrante, muy a su pesar, cuestiona nuestra forma de construir la nacionalidad costarricense, y eso nos toca el orgullo y nos saca de nuestra zona de confort. En tiempos convulsos para nuestra región, Costa Rica debería mantener la bandera de la hospitalidad para las personas que huyen de la violencia. Hoy ponemos sobre la mesa esta situación. Guillermo, el pasado 18 de agosto, ¿verdad?, va a ser recordado como el día en que efectivamente una minoría costarricense nos colocó a nivel mundial, porque además salimos en todos los medios de comunicación a nivel mundial, como un país xenofóbico. Pero entonces aquí también un poco nos preguntamos, ¿es solo xenofobia o hay algo más, verdad? Porque también está la porofobia, ¿verdad? Porque a veces cuando uno plantea
el tema de personas, digamos, extranjeras, dependiendo de dónde vienen, nos colocamos como desde otro lugar. Pero si estamos hablando de población nicaragüense, ¿verdad?, en condición de pobreza o pidiendo refugio, entonces ya tenemos posiciones distintas. Bueno, sí, efectivamente esa es una de las tantas aristas que se abrió con este acontecimiento del 18 de abril. Sin embargo, a mí me gustaría empezar diciendo que habría que inscribir este hecho puntual de este sábado en el marco de una serie de transformaciones que hemos venido experimentando como sociedad, que me parece que particularmente, específicamente este año, desde que empezó con la contienda electoral, sí, me parece que se ha abierto, digamos, una serie de aspectos que no teníamos evidentemente planteados. Yo vengo señalando que justamente veníamos experimentando una serie de latencias que se hacen manifiestas cuando hay una coyuntura específica. Esto forma parte de lo que yo reconozco como una especie de clausura de una comunidad que fuimos hasta hace poco, ¿verdad? Y que de alguna manera trató de integrar a unos y a otros, o a unas y a otras. Y que esa clausura, que puede ser, podemos denominarla como una especie de comunidad política, una comunidad imaginada donde todos y todas estábamos incorporados, más o menos, unos más incorporados que otros, ¿verdad? Se clausuró, fue clausurada por distintas razones económicas, políticas, institucionales, pero socioculturales, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Y esa clausura de esa comunidad me parece que ha producido y ha ocasionado ciertamente la constitución de otros y otras en el discurso y en las prácticas que no son solo los extranjeros, ¿verdad? No son solo las personas extranjeras, y quisiera señalar eso porque lo relaciono con la pregunta que nos haces con relación al tema de si es xenofobia o aporofobia. Creo que son dos dimensiones, dos categorías de partida, no de llegada. Es decir, desde ahí podemos partir porque es un hecho claro, manifiesto ¿verdad? de algunos discursos y de algunas prácticas con relación a algunos extranjeros, no a todos, ¿verdad? Pero me parece que va mucho más allá, que tiene que ver con la clausura de esta comunidad política y con una serie de manifestaciones y de prácticas que hemos venido notando en Costa Rica, no de ahora, sino desde hace algunos lustros para acá, donde evidentemente hay la constitución de, digamos, expulsiones, no solo de los extranjeros, expulsiones físicas y simbólicas, no solo de las personas extranjeras, sino de otros mismos nacionales que han quedado excluidos de esa comunidad que una vez fuimos y que ya estamos en vías de construcción de una comunidad que no sabemos qué es. Claro, María José, en esa misma línea, un poco, ¿verdad? Guillermo plantea de que tal vez se clausuró, yo creo que tal vez se clausuró hace muchísimo más tiempo del que a veces pensamos, porque las que trabajamos género desde hace algún tiempo, yo creo que aunque las últimas expresiones de odio, ¿verdad? Que además como que son exponenciales en la pasada campaña electoral, son cosas que al día a día nosotras nos encontrábamos, ¿verdad? Yo no soy machista, pero yo no soy xenofóbico, pero yo no soy no sé qué, pero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, digamos, a usted la sorprende lo que sucedió o no la sorprende? A mí me parece que efectivamente yo creo que la coyuntura electoral clausuró, pero como oficialmente, algo que de todos modos venía deteriorándose y desgranándose desde hace tiempo. Efectivamente, digamos, a diario escuchamos las expresiones de, no sé, yo no soy machista, yo vengo de una mujer, ¿verdad? Yo también tengo un peluquero gay, yo también tengo, no sé, una abuela nicaragüense, pero es que los nicaragüenses de ahora no son como los de antes, ¿verdad? Una serie de expresiones que de diferentes maneras justifican, digamos, estas maneras de discriminar y las hacen más sutiles, ¿verdad? Pero ahí han estado y de alguna manera me parece que ahora se viene como a dar un permiso, ¿verdad? Para ponerlas
para ponerlas en evidencia, porque además la gente se empieza a reconocer en otras personas que hay otros que también piensan como yo, ¿verdad? Yo no soy, ya no me siento tan raro cuando hago una broma sobre una persona negra, o ya no me siento tan raro cuando hago una broma sobre una persona homosexual, porque empiezo a encontrar otros pares que esas bromas ya les parecen graciosas y ya nos sentimos como con el permiso de hacerlo. En ese sentido, me parece que la propuesta de la cápsula da en el clavo en algo que para mí es particularmente relevante en esta discusión, que tiene que ver con el tema de la raza. Este mito del costarricense blanco Valle Central, ¿verdad? Es uno de los mitos que esta discusión, digamos, sobre la llegada de las personas nicaragüenses que están solicitando refugio detona, porque hay unos extranjeros y hay otros extranjeros, ¿verdad? Sí. Que puede tener que ver efectivamente con el tema de clase, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de clase no alcanza, ¿verdad? Para poder releer, digamos, esta situación que está ocurriendo, porque estas personas nicaragüenses vienen a ennegrecernos, ¿verdad? No es lo mismo recibir a personas que vienen de Europa, de Estados Unidos, que digamos, no es el mismo recibimiento que tienen las personas nicaragüenses, a pesar de que vienen de otro país. Es decir, este desprecio que tenemos por lo extranjero no es por cualquier cosa extranjera, es por un extranjero particular, más negrillo, más chiquitillo y más pobre. Sí, claro. José Daniel se quiere referir a este tema, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Entonces vamos a una pausa acá sobre la mesa y ya regresamos. Continuamos acá sobre la mesa. Vivan siempre el trabajo y la paz, entre signos de interrogación. Antes de ir a una pausa, estaba precisamente María José planteándonos que el tema de clase no alcanza solamente para analizar lo que, ¿verdad?, esas expresiones de odio que hemos tenido. Y bueno, José Daniel se quería referir al respecto. Sí, yo quería en realidad redondear un poco de lo que precisamente decía María José y lo que mencionaba la cápsula ahora al respecto de cómo en la inmigración, particularmente nicaragüense, el costarricense, el imaginario costarricense ha creado su costarriqueñidad, ¿verdad? Y yo identifiqué ese aspecto en particular como uno de los, digamos, dándole vuelta a lo que sucedió en la marcha anti-inmigración, identificando elementos o razones de corto, mediano y largo plazo. Y dentro de las de largo plazo yo sí estaba viendo esa cuestión de la construcción histórica, ¿verdad?, del costarricense y cómo la diversidad o cierto tipo de diversidad no es aceptada. Y el hecho, una cuestión que de hecho Guillermo ha mencionado en otros espacios, mucho menos la binacionalidad, la cual está con nosotros convivimos con ella, pero entre más se percibe, más se quiere negar, ¿verdad? Y es un componente, me parece un componente histórico que ha alimentado este alejamiento, esta hostilidad contra el nicaragüense, ¿verdad? Hay un elemento que el costarricense no ha querido aceptar y de hecho, ahora que mencionaban el tema de las elecciones, bueno, pasó en su momento con la población LGTBI, que representaba ese otro, y entonces también nos echábamos para atrás, o bueno, un sector se echaba para atrás. Entonces viene todo esto a golpear ese imaginario, el que hablaba la cápsula perfectamente, ¿verdad?, los igualiticos y toda esta cuestión, y siempre el que tiene la culpa en Costa Rica va a ser otro. Mencionaba a Yolanda Uramún en su ensayo del ambiente y los mitos tropicales, la culpa es del ambiente, otro, lo que sea, que no me rodea a mí, y nosotros tendemos a encontrar esas culpas, y actualmente me parece que con lo que pasó en esa marcha demuestra, bueno, que volvemos la cara otra vez a que el culpable sea el inmigrante. Pero además yo creo que es una sensación que tiene la población también centroamericana con respecto a cómo nos colocamos, no solo con los nicaragüenses, sino con la región, ¿verdad? Porque siempre es como Centroamérica y nosotros
como los diferentes, ¿verdad? Los clase media, blancos, que no nos mezclamos con población originaria, ¿verdad? Es como colocarnos desde un lugar de superioridad que no es tal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un box que preparamos precisamente. Le preguntamos a la gente en la calle qué es lo que piensa, ¿verdad? Entonces vamos a tener algunas intervenciones interesantes. Bueno, por lo que viene bueno me gusta porque vienen a los cafetales, pero le vuelvo a repetir, la gente que viene entre ese revolcadero, viene mucha gente a hacer daño, matar. Y mataron a aquella española, que eso a nadie le gusta. Por eso fue el reguero que hubo ahí en la iglesia, esta iglesia, la Merced. Sí, y a nadie, no le tengo mala voluntad a nadie, pero hay que cuidarse de todo el mundo. Claro que me preocupa demasiado porque últimamente se están viendo muchos asaltos, muchos disturbios aquí en la capital y sí me preocupa mucho. Yo pienso que existe cierta preocupación porque significa la inclusión y un proceso de aceptación que puede ser como impuesto y que muchos tenemos que aprender a cómo aceptar esta transformación que experimenta el país. Y creo que existe preocupación o que es polémico porque es un proceso que ha tomado como fuerza en los últimos días, pero yo pienso que dentro de todo este caos que podría significar para mucha gente, lo importante es como tomar lo positivo, y para mí lo positivo es el hecho de que se abre la oportunidad a aprender sobre la tolerancia y a la vez genera una unión entre los ticos, no solamente entre los ticos, sino que con otras personas internacionales. Bueno, a mí me preocupa la migración por el tema primeramente de trabajo en este país. El gobierno, usted sabe que el gobierno no produce empleos en este país y mete migrantes y mete y no para. No solo nicaragüenses estamos hablando, colombianos, venezolanos, jamaiquinos, de todo hay ya parecemos Manhattan. Mire, yo creo que la preocupación surge de la ignorancia. Ignorancia de muchas cosas. Ignorancia del aporte que hacen las personas migrantes al país. Y también puede ser de algunos intereses de algunas personas para que eso se mantenga así. Bueno, el box nos permite desmitificar algunas cosas, ¿verdad? Porque bueno, hay un tema con el que inicia, que el tema de la violencia, tal vez ahí Guillermo nos pueda, ¿verdad?, ayudar un poco. A mí siempre me ha llamado la atención que siempre me dicen, no, es que el tema de la violencia intrafamiliar es porque son un montón de nicaragüenses, y yo, no, perdón. Aquí los que generan violencia intrafamiliar son los ticos igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque entonces ahora tenemos la sensación, y además es lo que la gente dice, que los asesinatos, ¿verdad?, los homicidios están disparados por la población nicaragüense, que los asaltos están también disparados por la población nicaragüense, etcétera, etcétera. ¿Los datos qué nos dicen realmente, Guillermo? Bueno, efectivamente, este es un tema, como otros tantos temas que hemos venido experimentando como sociedad, donde nos polarizamos, ¿verdad? En primer término hay un péndulo, ¿verdad?, entre dos posiciones claramente diferenciadas de claridad, de defensa, de contenidos, etcétera, de exposición de motivos, y por el otro lado, cuando el péndulo se desplaza hacia el otro lado, vemos todo el tema del rechazo, ¿verdad?, de la poca claridad y la poca comprensión. Y efectivamente, en el tema de los discursos, que son discursos que han ido sedimentándose en núcleos duros de la población, es decir, hay todavía sectores de población que piensan efectivamente que el país se ha ido deteriorando por la presencia de cierto tipo de población migrante, ¿verdad? Y que se ha visto afectada por el empleo, ¿verdad? Se ha visto afectada en la institucionalidad social, educación, salud. Se ha visto afectada en el tema de la seguridad, ¿verdad?, como veíamos en una de las apreciaciones en la cápsula anterior. Y es muy interesante porque esta serie de nociones y de imaginarios han permanecido en el tiempo. Yo, ahora que estaba viendo esta cápsula,
en uno de los parques, a uno de los señores, me acordé de un trabajo que habíamos hecho hace ya mucho tiempo en el recién remozado Parque de la Merced, y fuimos a hacer un Vox Populi justamente al Parque de la Merced para preguntarle a la gente qué pensaba sobre el parque, y una señora nos dijo, está bonito, ¿verdad? Ella veía, está bonito, y vuelve a ver, y habían dos personas nicaragüenses, y dice, pero mientras no le hagan daño a nadie, pues ellos pueden estar aquí en el parque. Entonces, eso les estoy hablando de hace ya casi 20 años de haber hecho ese Vox Populi. O sea, lo que quiero decir es que el núcleo duro de opinión sigue estando presente, a pesar de las evidencias, ¿verdad? A pesar de la binacionalidad en la que nos hemos ido conformando a nivel familiar, a nivel social, a pesar del aporte de la población migrante, toda la que está aquí, ¿verdad? Que ya algunas estimaciones la colocan en cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? El aporte de la población migrante en particular, y específicamente, y esto quiero señalarlo con especial vehemencia, porque creo que es algo de lo cual se nos ha ido olvidando, ¿verdad? Como parte de estos discursos de núcleo duro, y es que si no hubiera sido por el aporte de la mujer migrante, ¿verdad? Ciertos sectores de la mujer costarricense no hubieran podido incorporarse al mercado de trabajo en la década de los 2000 y todavía. Y esto yo creo que hay que plantearlo, porque esto nos ayuda a romper y desmitificar todo el tema ¿verdad? De la cuestión del empleo, etc. La crisis que notamos como sociedad es una crisis estructural de modelo de desarrollo, de implementación de un modelo que ya tiene más o menos unos 30 años de haberse empezado a implementar en este país, que no tiene nada que ver con la presencia de población migrante. Claro, en esa línea tal vez, José Daniel, nos podrías ayudar a explicar ese mito, digamos, del tema del empleo, ¿verdad? Como que tenemos, sí, claro, ha sido uno de los principales problemas del país, digamos, lo que la gente percibe, que hay falta de empleo, y entonces ahora resulta que no hay empleo porque hay población migrante. No, para responder eso, tomo lo que planteaba Memo al final, cuando mencionaba que esta situación es parte de una crisis estructural, y de hecho podríamos ampliar un poco más, hablar de una crisis al final global, de un sistema económico particular, abrasivo que tiene el mundo, que al final tiene un golpe, o sea, plantean golpes duros a sociedades o a países inclusive industrializados, etcétera, donde no hay nadie que se salve, y la gente, una vez que siente el golpe, busca un culpable. Y en el caso de Costa Rica, vuelvo con lo que planteaba al principio, siempre ese golpe busca, o sea, el hilo más delgado, cuál es la población inmigrante. Los datos el dato que planteaba Guillermo, que creo que es de la OCDE, demuestra, entre ese y otros datos de ese informe, yo creo que los traía, pero no los traigo, demuestra con toda claridad que no solo el aporte de la población inmigrante a la economía nacional, que es bastante grande, es eso que planteaba también de la mujer que tuvo esa influencia tan fuerte a inicios de este siglo, pero eso, y esto quiero también retomar lo que decía Memo, eso nosotros nos cuesta que eso se sepa. Es decir, el tema, a mí me parece, esos discursos que plantea Memo se ponen fuertemente o se omiten desde los medios, que tienen un enfoque muy, vamos a ver, desde hace un largo plazo, desde hace mucho tiempo, el asunto de plantear discursos particulares sobre la población inmigrante, y eso ha calado mucho. Y, por ejemplo, para la marcha igual de hace 2 semanas, la cuestión que en redes sociales se mueve absolutamente de todo, la desinformación sobre el tema, la falta de datos, porque digamos, esto se maneja a punta de mitos, leyendas, etcétera, y la gente se canfina, diríamos bolito, toda la cuestión, y tenemos situaciones como las que sucedieron. Y también, y esto quería también traerlo a colación, hay un cierto sector de la clase política que quiere capitalizar este discurso, lo logra. Nosotros, esto estaba comentando como los estudiantes, no tenemos estrictamente o abiertamente un partido de características xenófobas, pero hay algunos partidos dirigiendo esa línea, en campaña lo sugirieron, en programas de gobierno lo tenían,
y eso es preocupante porque, digamos, la clase política también tiene un impacto en la opinión pública, tiene acceso a micrófonos y demás, y encandilan este tema, encandilan esta visión errónea de la población inmigrante, porque también intentan capitalizar como votos, ¿verdad? Claro, y tal vez hace 3 campañas lo decían de una manera muy, digamos, vedada, ¿verdad? No tan explícita como en la última, que ya sí se empieza a plantear de una manera muchísimo más fuerte. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Vivan siempre el trabajo y la paz. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a expresiones de odio contra la población migrante. Antes de ir a una pausa estábamos precisamente analizando el tema de los mitos, ¿verdad? Todo lo que se ha colocado como en los discursos de lo malo que generan, digamos, que genera la población migrante o nos quita a la población costarricense, que no es real. Y bueno, María José también se quería referir. Sí, efectivamente, bueno, Guillermo mencionaba los datos que acaba de presentar el estudio que realizó la OCDE hace un par de semanas, que tiene que ver con un aporte importante, ¿no? Que es el aporte económico, pero también es un aporte muy utilitarista, porque la población nicaragüense aporta en muchos frentes, ¿verdad? Claro. No solamente en el económico, aunque el económico no es nada despreciable, no es poca cosa. Efectivamente, en materia de brechas de género, yo creo que en general, digamos, lo comentaba hace unos días, yo no me imagino la vida en este país como la vivimos hoy, ¿verdad? Si no fuera por el aporte que hace la población nicaragüense, de todos los colectivos migrantes que están presentes en el país, concretamente el que hace la población nicaragüense en términos económicos y en materia de brechas de género muy especialmente, porque efectivamente vemos que hay un aumento de la participación de las mujeres en la educación, en el trabajo, pero los datos de uso del tiempo no nos dicen que los hombres estén participando más del cuidado, ni de las actividades, ni del cuidado de las mascotas, ni del cuidado de los chiquitos, ni del cuidado de los viejitos, ni del cuidado de la casa. Eso quiere decir que hay alguien que está haciendo esa tarea, ¿verdad? Entonces, si no son las mujeres o las mujeres haciéndolo en su doble rol, hay alguna otra mujer cubriendo la retaguardia, y esas mujeres efectivamente en muchos casos son las mujeres migrantes. En términos del aporte demográfico también hay un aporte sustancial, ¿verdad?, de la población nicaragüense, que además como costarricenses, digamos, si quisiéramos separarlo así, también deberíamos estar muy preocupados y muy preocupadas para que estas personas, estos hijos e hijas de migrantes tengan una educación de calidad, un trabajo de calidad, porque si nos ponemos si reconocemos, si tenemos la humildad de reconocer la interdependencia, estos niños y estas niñas son quienes van a sostener el sistema de pensiones con el que nos vamos a jubilar, si es que llegamos a eso, ¿verdad? Y también en términos que a mí me parece muy importante, de la trayectoria organizativa de la población nicaragüense, ¿verdad? O sea, es una población que tiene trayectoria de organizarse, de reivindicar derechos, de reivindicar cosas en colectivo, y eso yo creo que ha sido un aporte importante que han venido a hacernos, ¿verdad? En muchas comunidades vemos personas ahora sí luchando colectivamente por el acueducto, por el agua potable, por la vivienda, y vemos a personas nicaragüenses organizando, liderando, porque hay una trayectoria ahí que viene como a animar, ¿verdad?, y a darle un aire distinto a esa capacidad organizativa a nivel comunitario. Yo creo que eso es otro aspecto que también es muy importante reconocer, porque son cosas que difícilmente se contabilizan, ¿verdad? Son cosas que difícilmente encontramos. Por ahí encontramos, sí, muchos estudios de carácter cualitativo que nos hablan de cómo se relacionan, de cómo se construyen estas expresiones organizativas, pero no sabremos cuántos grupos, digamos, reivindicativos habrá liderado una mujer o un hombre nicaragüense en este país, ¿verdad? Pero los conocemos, las conocemos, y me parece que también es importante nombrarlo. Y aquí, nada más para referirme también a otro aspecto que habían mencionado ya Guillermo y José Daniel,
que tiene que ver con este dilema entre la integración y la exclusión, ¿verdad? Porque recuerdo también en la campaña política, en esta un poco, pero en la anterior un poco más, de cuando se hace referencia a los partidos que se denominan partidos de izquierda, ¿verdad? Y entonces dicen, claro, es que este partido lo que quiere es excluirnos de la globalización y aislarnos, ¿verdad? Y como que si eso fuera una cosa muy asociada más a los partidos de izquierda, ¿verdad? Sin embargo, la propuesta que nos vienen a hacer estos grupos nacionalistas, entre comillas, es justamente aislarnos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a pensar las experiencias migratorias de Costa Rica aisladas de las experiencias migratorias del mundo? En el país que ustedes señalen con el mapa, sin ver, van a encontrar que hay un montón de gente afuera y que hay un montón de gente que ha llegado. Y también de Costa Rica se ha ido mucha gente. Y hay un aspecto nada más para cerrar este punto que menciona, es un planteamiento de Carmen Camaño, en realidad, que ella dice que esta dificultad que tenemos los costarricenses, las costarricenses, para pensarnos emigrantes, nos obstaculiza, digamos, la capacidad de pensar y de empatizar con el migrante, porque además el costarricense que se va, le va bien, ¿verdad? Por supuesto que le va bien, ese no va a lavar platos, ese no va a limpiar baños, ese es un proyecto exitoso. Pero entonces, esta dificultad que tenemos para pensar en el costarricense como alguien que también se vio sin oportunidades de trabajo. Hace un par de meses supimos de un niño migrante costarricense que iba con otro montón, solo, abandonado. Pero no es el único, o sea, hay miles y miles y miles de niños y niñas centroamericanos, y resulta que de pronto nos toca ver a un niño costarricense como si fuera un centroamericano cualquiera, ¿verdad? Es como, o sea, y reconocer esto y reconocer que de aquí también se va gente, yo creo que también puede ser una oportunidad para conectar con la empatía y con la oportunidad de decir, pucha, se va gente de aquí y también viene gente, y esto también supone pensar políticas, ¿verdad?, que nos permitan integrar e integrarnos de mejor manera. Claro, y es que hay algo que María José que lo trajo a colación, efectivamente, cuando vemos que le pasa algo a algún migrante o algún costarricense que emigró en otros países, nos escandalizamos, pero cuando sucede algo aquí que es realmente escandaloso, no, es que se lo buscó, ¿verdad? Y en ese sentido yo quería preguntarle a Guillermo, ¿por qué no logramos avanzar? Porque, de hecho, desde el 2016 diferentes organismos internacionales, digamos, le han solicitado al país redoblar, digamos, los esfuerzos para eliminar estereotipos, xenofobia, el plantear, digamos, reformas penales para poder, digamos, tipificar los crímenes de odio, ¿verdad? Y esto está muy ligado a lo que fue la terrible muerte de este nicaragüense Natividad Canda, ¿verdad? Entonces, una dice, ¿cómo es posible que nadie intervenga, que unos perros maten a una persona y que la gente diga, ay, pero es que se lo buscó, y no se escandaliza, entonces que dejen niños solos, ¿verdad? Y que los metan como en jaulas, ¿verdad?, en Estados Unidos. No logramos avanzar en ese sentido. ¿Por qué no logramos avanzar en penalizar esos crímenes de odio? Yo creo que, bueno, eso responde como a dos niveles, un nivel cultural y un nivel institucional. Empiezo por el segundo. A mí me parece que hay, a pesar de ciertos avances en materia institucional vinculados a la implementación de la política migratoria, ¿verdad?, que arranca en el 2013, y la última ley de migración en el 2010, a pesar de ciertos avances que podemos reconocer, siguen presentándose grandes desafíos y muchos déficits en el cumplimiento de esta normativa, y particularmente en el tema de la incorporación de las poblaciones migrantes a servicios, ¿verdad?, el reconocimiento de que hay costos económicos, ¿verdad?, que buena parte de la población migrante, en particular la población nicaragüense, no puede sufragar, inclusive para regularizarse y para formalizar su estatus acá, ¿verdad? Entonces, me parece que esos son déficits que podemos reconocer, ¿verdad? Y que evidentemente están de la mano de esta imposibilidad que señalaba Marcela sobre ¿verdad?, hacer cumplir esta otra parte, y vinculo la parte cultural, que tiene que ver con un sedimento que no logramos mover, ¿verdad? Está ahí, está planteado, digamos,
solidificado en los discursos, en las prácticas y en los imaginarios de un país que ya no somos, ¿verdad? Que dejamos de ser, pero que tampoco, digamos, nos arriesgamos a construir de mejor manera. Un ejemplo específico de lo que estoy señalando. Creo que el cambio en la expresión en el artículo 1 de la Constitución Política, ¿verdad?, de hace un par de años, fue un cambio nominal, un cambio conceptual, sí, pero sigue pesando en nosotros ese lastre que lo planteaba María José en algún momento al principio del programa, es ese lastre inclusive racial que nos ha constituido como sociedad y en el que hemos construido diferenciaciones. Ese otro racial no es solo extranjero, y vuelvo como esa sí, imagen, no solo es ese otro extranjero del cual hemos venido hablando, ¿verdad?, sino que hay un otro racial que también es costarricense, las poblaciones indígenas que son desplazadas, el otro racial homosexual que un día sí y otro también es golpeado solo por su digamos, opción y su preferencia sexual, o inclusive la misma persona con discapacidad que trata de ser normalizada, sí, ¿verdad?, a nivel social y a nivel institucional. O termino con esta otra imagen, ese intento de limpieza social que hemos empezado a tratar de hacer en nuestras principales ciudades, en particular en la ciudad capital, ¿verdad?, en donde no nos gusta lo que vemos, ¿verdad?, no nos gusta esa persona de la calle que tiene ciertos aspectos, entonces corremos a tratar de limpiarla y a tratar de higienizarla, ¿verdad?, para que cumpla ciertos patrones, porque recordemos que San José en particular, San José, digamos, es considerada una ciudad de escala, ¿verdad?, así la llaman las autoridades locales y nacionales, una ciudad de escala, una ciudad receptora del turismo, etcétera, y no nos conviene que veamos ciertos actores. Eso tiene que ver con una idea que después podemos profundizar sobre sobre cuerpos que digamos, no están siendo incorporados en esa imagen de país que somos. Claro, que no tiene solo que ver con el tema precisamente de población migrante, sino con esos mitos que decía, digamos, la cápsula del puro inicio, ¿verdad?, del costarricense blanco, el costarricense clase media, ¿verdad?, casi que europeo, ¿verdad? Entonces, pues sí, por supuesto que el otro que no se parece a ese mito, pues por supuesto que es excluido. Vamos a otra pausa y ya regresamos acá. José Daniel se quería referir a lo que estaba diciendo Guillermo, así que regresamos con él. Vivan siempre el trabajo y la paz. Antes de hacer una pausa, José Daniel precisamente se quería referir a lo que veníamos conversando. Claro, una cuestión muy breve que mencionaba usted, de hecho, sobre el asunto de no concebir que el costarricense migre. Es decir, ahí vuelvo a recordar el ensayo de Yolanda Oramuno, donde no habla del tema, pero tomando la idea de ella es, claro, el costarricense jamás va a concebir que un costarricense quiera irse. Si esto es esto es pura vida. Arcadia tropical, decía Carlos Cortés. Entonces el hecho de concebir que alguien se quiera ir de aquí y escandalizarse porque le va o no le va, eso es muy común. Y me pareció súper importante lo que mencionaba María José sobre el asunto de entender de que uno tiende a hablar en el inmigrante en términos económicos, claro, va más allá de lo económico, pero uno sí también tiende a eso en el sentido de que hablar en los términos en que también le conversan a uno sobre el tema de inmigración, que es que la gran mayoría, si no es inseguridad, tiende a lo económico, entonces uno tiende también a responder en esos términos. Entonces de allí que los datos que mencionaba Memo de la OCDE también mencionaba ese mismo informe que de cumplir Costa Rica, a propósito de la parte institucional que usted mencionaba, con los derechos mínimos básicos de toda la población inmigrante, pensando en términos económicos, inclusive la producción o el rendimiento de Costa Rica económicamente, hablando a nivel global, pero por parte del aporte de inmigrantes, sería mucho más alto. Temas de salud, temas de educación y demás.
pero también sabemos que hay una gran parte de la población inmigrante que está invisible y que inclusive está coaccionada para que no sea segura y demás. Y por último, también ese tema del artículo 1 de multiétnico y pluricultural, si ese es el orden. Pero claro, porque el papel lo diga, no pasamos a ningún lado, ¿verdad? El papel lo puede decir, la Constitución puede decirlo, pero cuando uno intenta palparlo en la calle, ¿verdad? Ya ahí es donde chocamos contra pared. Entonces, en este tema me parece que, aunque es a un mediano o largo plazo, en la educación tenemos que apostar mucho sobre el tema de normalizar la multiculturalidad, ¿verdad? Entender que Costa Rica es una tierra igual que ha sido tierra de migrantes, es que simplemente eso no se quiere escuchar, ¿verdad? Y en un contexto, y con esto cierro, que me parece que para englobar lo que hemos conversado, en un contexto mundial donde hay proyectos políticos ahorita que que empezaron parecido a lo que nos pasó a nosotros, lo que tuvimos la marcha que tuvimos hace 2 semanas, han llegado ya pasos gigantes, lo que pasó en Alemania, lo que está pasando en Alemania, una marcha hace 3, 4 días se me olvida, intenté aprenderme pero se me olvida, una ciudad en particular que se reunió un montón de personas a perseguir inmigrantes, tienen un partido político que los apoya, eso es muy serio, y ese tipo de política pasó. El Océano Atlántico lo tenemos en Estados Unidos con un proyecto populista de derecha que sirvió, un discurso desde el principio de campaña hablando contra la inmigración, lo logró, y a mí me parece que tenemos que recordar que nosotros no estamos exentos de algo así. Y además un discurso que se nos olvida que en la Segunda Guerra Mundial implicó una limpieza, claro, se habla mucho de la limpieza, digamos, judía. Vamos a ver, los nazis no solo mataron judíos, mataron cualquiera que fuera diferente al estereotipo ario. Y eso tenemos que tenerlo claro, es que es un discurso muy, muy, muy peligroso, ¿verdad? Es un discurso que no construye nada, más bien que destruye. Guillermo quería decir algo. Sí, relaciono esto que están conversando porque me parece importante, todo está vinculado, y recordarnos a todos y a todas que estamos a muy poco tiempo para que irrumpa la próxima campaña para elecciones municipales, sí, donde habría que tener cuidado en la territorialización de los discursos. Por supuesto. ¿Verdad? Es decir, esto que vimos a nivel nacional, muy localizado en el área urbana, en San José específicamente, posiblemente tenga ramificaciones en algunos cantones del país, donde ya vimos en la pasada campaña, ¿verdad?, que sus niveles, sus índices económicos y sociales están bastante deteriorados, y que hubo discursos que tradujeron ese descontento y esas malas condiciones lo tradujeron políticamente, ¿verdad? Creo que habría que seguir la pista a esto que nos está pasando, y porque es en el plano de lo local donde la interacción y donde el vínculo, ¿verdad?, tiende a manifestar mayores o menores niveles de problematización, traducidos a nivel político, quiero decir. Entonces, este elemento me parece importante destacarlo, pensando más allá de esta coyuntura que estamos experimentando, porque de alguna manera nos pone frente a retos que no habíamos leído, ¿verdad? Uno más de los retos que no habíamos leído en esta sociedad que estamos tratando de construir. Claro. Y María José, en estos grandes retos desde lo institucional que estamos haciendo existen, digamos, líneas de trabajo, proyectos, programas, no sé, que estén en este momento trabajando este tema para esta integración, para este acompañamiento, para que específicamente además no se den situaciones de discriminación. A mí me parece que la política pública es una expresión de lo que reproduce de alguna manera también los estereotipos y las debilidades que tenemos. Efectivamente tenemos una política de integración explícita, ¿verdad? Me traigo a colación, ahora en septiembre van a ser 2 años que salió una circular de una dirección educativa, de un circuito,
donde el director regional proponía a su circuito educativo que para el 15 de septiembre, bueno, para la celebración del mes patrio, se entonara el himno de Nicaragua en un circuito educativo donde hay una cantidad importante de niños y niñas nicaragüenses, bueno, descendientes de nicaragüenses, algunos probablemente la mayoría nacidos en este país. Esa directriz respondía a una política de integración y de interculturalidad que tiene el país. La respuesta que tuvo este país fue espantosa, ¿verdad? Escandalosa desde todo punto de vista. Sin embargo, esto a lo que me refería al inicio en la primera intervención, de que hay unos extranjeros y hay otros extranjeros, en el CIEM estamos desarrollando una pequeña investigación sobre el tema de integración. Entonces, por ejemplo, estuve revisando las páginas de, ahorita recuerdo el Instituto Weizmann, el Colegio Blue Valley, el Colegio Europeo, donde, por ejemplo, el Instituto Weizmann desde los 70s tiene oficializado el idioma hebreo como su idioma oficial, oficializado por el Ministerio de Educación. La publicidad que hace este centro educativo es que conserva intactas las prácticas religiosas judías y todo lo que implica, digamos, en términos culturales y religiosos. La Escuela Europea, por ejemplo, tiene su calendario escolar sincronizado con el calendario escolar de Estados Unidos y de Europa. Esto con la idea de que los niños y las niñas, bueno, las estudiantes que están ahí y el personal docente pueda sincronizar sus tiempos de vacaciones con los países de origen, no con el país de destino. O sea, estos niños y niñas no coinciden en vacaciones con los chiquitos de su barrio o los de su condominio, digamos. Sí. Entonces, esto de que hay unos extranjeros y hay otros extranjeros, lo vemos en la política pública, porque entonces para la población nicaragüense lo que les ofrecemos como país es una política de asimilación para que se les quite lo nica rapidito. Sí, sí. En el caso de la población de otras nacionalidades, lo que les ofrecemos es una protección, ¿verdad?, jurídica, institucional, para que sus prácticas religiosas, su idioma, sus prácticas culturales se conserven tal cual, cosa que me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que en este país, teniendo un 9% de población migrante, desconozcamos, por ejemplo, ni siquiera por cultura general, digamos, nos interesa saber qué es esto lo que celebran los nicaragüenses en noviembre. Bueno, ni siquiera me acuerdo. Bueno, pero bueno, tienen una celebración religiosa y cultural sumamente importante. Entonces, bueno, vinculado a la celebración de la Virgen y tal. Pero entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí celebramos el Viernes Negro, y el Viernes Negro, eso a nadie le parece aculturación ni nada. Jamás, porque es que eso no es. El concepto de Viernes Negro. Exactamente. Sí, además el negro encontramos pavos de Acción de Gracias en los supermercados, ¿verdad? Sí. Y eso nos parece de lo más normal, ¿verdad? Porque es que hay que celebrar el Día de Acción de Gracias, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Pero hay otras prácticas culturales que están más cercanas geográficamente, y sin embargo, como con ánimo de un espíritu de superioridad y de jerarquización, ¿verdad? Esas prácticas culturales que están más cercanas geográficamente, las tratamos de distanciar, ¿verdad?, para no parecerme a eso. Guillermo, un minuto. Sí, este tema da para mucho, pero efectivamente la migración nos cruza cotidianamente a todos y todas, directa o indirectamente. Yo siempre hago un ejercicio en los cursos, también en la universidad, les pregunto a mis estudiantes, bueno, salgan, hagan un paseo de observación y díganme cuántos restaurantes de comida extranjera ven, ¿verdad? Porque eso de alguna manera los pone en contacto con, ¿verdad?, con prácticas que están ahí, que evidentemente se sale un poco del tema que hemos venido hablando, pero lo que quería plantear era como el vínculo, ¿no?, que tenemos con la migración a nivel cotidiano. Bueno, muchísimas gracias, José Daniel, María José y Guillermo, por estar acá en Sobre la Mesa. Entender que entre más diversidad, más bien como sociedad, crecemos y no todo lo contrario. Así que, pues,
más bien darle la bienvenida a todas las personas que quieran migrar al país y darle las condiciones adecuadas sería, digamos, lo conveniente en un país que se dice pacífico y que viva siempre el trabajo de la paz. Así que muchísimas gracias a ustedes también en sus hogares. Vamos a la próxima semana a analizar otro tema de realidad nacional, así que los esperamos la próxima semana.